bueno, si ustedes se fijan en la proyección que tenemos aquí, los átomos de renio están en los vértices y el oxígeno está en las aristas. Y bueno, eso lo podemos hacer más evidente si giro la estructura, y ahora vemos que es una estructura cúbica. Entonces esa es la situación para cada uno de los átomos. Entonces, ¿cuántos renios tenemos en esta estructura? ¿Efectivos o...? Exactamente, entonces son 8, pero dentro de la celda unitaria vamos a tener un octavo. ¿Qué es? Eso va a ser cierto para cada átomo en el vértice. Entonces tenemos 8 octavos, y eso es 1, pero en este caso esto es renio. Entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos? 12. Tenemos 12 aristas en un cubo. Pero ¿cuál es la contribución de cada uno? Un cuarto. Exactamente, entonces esto va a ser 12 por un cuarto, y eso da un total de 3. Entonces tenemos 3 oxígenos. El punto es que si nosotros analizamos la estructura de un sólido, que es en este caso un compuesto, hasta la clase anterior habíamos visto puros elementos, pero en este caso es un compuesto, entonces la fórmula cristalográfica de este sólido es renio oxígeno 3. ¿Ok? Ahí está. Entonces tengo 3 oxígenos y un renio. Entonces el compuesto es renio oxígeno 3. Por tanto, la valencia del renio es a 6. Exactamente. Porque sabemos que el oxígeno pues tiene una valencia menos 2. Está actuando aquí como un no metal, y ese será un compuesto iónico entonces. Tenemos óxido de renio más 3. El renio es un metal de transición, y sabemos que los metales de transición pueden usar los electrones que están en sus orbitales S y algunos electrones de su orbital D, entonces tiene valencias que son múltiples valencias, ¿no? Okay. Entonces, esa es la estructura. Ahora, ¿cuál es el número de coordinación de cada renio? 6. O sea, lo que estoy preguntando es, yo tengo el renio, lo voy a ubicar en una posición central. ¿Cuántos átomos de oxígeno están alrededor? 6, exactamente. Entonces, aquí quizá vemos una parte nada más, ¿no? Porque este renio está coordinado por estos 3 oxígenos, que corresponden a los oxígenos que están sobre las aristas que salen de este vértice, pero claramente hay otro cubo a la izquierda, arriba y enfrente, que completaría una coordinación de 6. Entonces, cada renio tiene una esfera de coordinación, y en este caso corresponde a oxígenos, y están en esta configuración. O sea, están formando un octaedro, ¿no?, que rodea, que es la esfera de coordinación del renio. ¿Y cuál es la esfera de coordinación si ponemos ahora al oxígeno en el centro? Con 2 nada más. Entonces vamos a ver que eso corresponde precisamente a lo que está ocurriendo en una arista. Entonces aquí está el oxígeno y está flanqueado por 2 oxígenos. Entonces tengo un número de coordinación de 2. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que eso es consistente con mi fórmula, porque el número de coordinación va a ser proporcional a cada caso. Entonces habíamos dicho, el número de coordinación del renio es 6 y el número de coordinación del oxígeno es 2. Pero se fijan que este 3, ahí entonces este número multiplicado por 3 es 6 y esto es 6. Entonces los números de coordinación, cuando yo tengo un compuesto, al menos un compuesto binario, los puedo también obtener de esta forma. ¿Okay? Entonces, eventualmente los números de coordinación tienen que ser iguales. O sea, me refiero a que si este es 6, este es igual en virtud de que 3 por 2 me da 6. Entonces, si bien la coordinación es distinta, los números de coordinación se hacen iguales cuando multiplico por los coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un dato importante que recordar, porque a veces la estructura es un poquito complicada y entonces es más fácil
visualizar la coordinación de un elemento y simplemente deducir la coordinación del otro elemento. ¿Okay? Entonces, ahí está la descripción que es cristalográfica de este compuesto, ¿no? Entonces sé cuántos átomos rodean de oxígeno a uno de renio y viceversa. Okay. Pero entonces vamos a entrar un poquito más de detalle de descripción. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es asignar ejes a esta estructura de esa forma. Entonces habíamos dicho, yo tengo direcciones que son las direcciones normales que puedo tomar como vectores unitarios, que serían A, B y C, que corresponden con los parámetros de celda, o bien puedo decir aquí lo que tengo son las direcciones en los ejes X, Y y Z. ¿Okay? Entonces, lo que eso representa es que estamos ubicando nuestra celda unitaria con respecto a estos ejes, y eso me va a permitir hacer una descripción de las posiciones de los átomos. Entonces, a esta posición la vamos a llamar una posición 0, 0, 0, porque está en coordenadas 0, 0, 0. ¿Okay? Entonces, las coordenadas de cada átomo van a describir la posición relativa al valor de A en ese orden, ¿no? En direcciones A, B, C o X, Y, Z. ¿Okay? Por tanto, entonces, las coordenadas de este átomo van a ser 1, 0, 0. 1, 0, 0. Entonces, 1, 0, 0. ¿Okay? Donde 1 significa que la distancia entre este punto y este punto es exactamente A. ¿Okay? Esto es relativo a... ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, aquí está la información cristalográfica. Grupo espacial de esta celda unitaria es PM3M. Es primitiva porque los átomos están nada más, en este caso los de renio, en los vértices, no están en la cara ni en el centro del cuerpo ni nada. Entonces es primitiva. Y la distancia A, el parámetro A está identificado, y lo mismo para B y C, por este valor, 3.734 Angstrom. ¿Okay? Entonces eso es A. Pero cuando yo voy a designar la posición de un átomo, lo voy a hacer relativo a A. Es decir, no voy a decir que es la mitad de eso, ¿no? Sino, o un entero de eso, sino simplemente. Y esto va a ser cierto para celdas unitarias cúbicas y no cúbicas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a identificar esencialmente todos los átomos que podamos aquí. Entonces, ¿cuál sería la coordenada, por ejemplo, de este? 1, medio y 1. Correcto. Entonces, estamos 1, 1 medio, 1. ¿Sí? ¿Se fijan? De esa forma yo puedo ubicar dónde está el átomo. 1, medio, 1. ¿Este de acá? 1 medio, 1, 0. Entonces, una distancia 1 medio con respecto a A. Tenemos una distancia completa, pero 0 en X. Este de aquí, 1, 1 medio. ¿Okay? Y así podemos enumerar cada una de las posiciones. Lo que habíamos dicho cuando hablábamos de los grupos espaciales es que yo necesito una información realmente reducida para poder hacer la descripción de... Perdón. Para hacer la descripción de mi celda yo necesito nada más algunas posiciones que son 2. Si ustedes se fijan, nada más necesito la ubicación del renio que está en el origen y de un oxígeno, que sería ¿cuál?
Es este de aquí, ¿no? Me están diciendo este acá. Entonces, si yo sé este y este sería 1 medio 0, 0, más la simetría que está dada por este grupo espacial. Entonces, a partir de estas dos yo puedo reproducir todas las demás. Entonces, tengo dos posiciones y estoy generando todas las demás. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la gran ventaja de una estructura cristalina, que es, como tiene alta simetría, la información que yo necesito es reducida para describir toda la estructura. ¿Okay? Entonces, esto es algo que nosotros le vamos a llamar las coordenadas cristalográficas. ¿Okay? Yo voy a utilizar coordenadas cristalográficas para ubicar átomos que componen mi estructura, o de repente la ausencia de algunos átomos, de efectos y ese tipo de cosas. Muy bien. Ok. Sin embargo, más importante que eso, o a partir de esta información, lo que para nosotros va a ser importante va a ser la descripción de direcciones cristalográficas. Entonces déjenme borrar algunas de estas informaciones que he puesto acá. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la dirección en la que están estos átomos? Un poquito mejor mi dibujo, voy a ir de centro a centro. Entonces, yo tengo estos dos átomos de oxígeno. Entonces, con dos puntos, uno de partida y otro de llegada, yo puedo marcar una dirección. ¿Sí? Esa sería una dirección cristalográfica. Me interesa una dirección cristalográfica porque algo puede pasar en esa dirección, algo que describa la estructura o qué sé yo. Entonces, en cuanto a dirección cristalográfica, vamos a proceder de la siguiente forma. Generalmente, la manera de describir una dirección cristalográfica va a ser identificando la posición final, es decir, a qué punto estamos llegando. ¿Okay? Estamos llegando a esta coordenada, que es 1 medio 1, 0. Entonces yo tengo 1 medio 1, 0. ¿Okay? ¿Y cuál es el punto de partida, el punto inicial? Es el que he dejado aquí, ¿no? Entonces tenemos 1, 1 medio, 1. Okay. Entonces, la dirección cristalográfica va a ser la diferencia de esos dos puntos. Y eso me da menos 1 medio, 1 medio, menos 1. ¿No? Estoy restando. Y eso, para que nosotros lo podamos representar como una dirección, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicarlo de tal forma que todos los índices de la dirección queden enteros. Entonces, en este caso tengo que multiplicar por 2. Okay. Entonces, esto va a quedar como 1, 1 y 2. Y ahora los signos los voy a representar de una forma que es particular para cristalografía. De esta manera. ¿Sí? Como una noticia. Es decir, el signo va arriba del número y adicionalmente, que es, digamos, la convención, eso lo vamos a encerrar entre corchetes. Entonces, cuando yo estoy describiendo esta característica de estructura cristalina, o al menos de esa dirección, esa es la manera en que alguien va a entender que esa es una dirección cristalográfica. ¿Okay? Y hacia dónde está. ¿Bueno? Sí. Ahí se multiplicó por 2 para que queden enteros. Para que queden enteros, ¿sí? Entonces tengo 1, 1, 2 como resultado. ¿Okay? La dirección entonces es menos 1, 1, 2. Ahora, no importa si esta dirección hubiese llegado hasta acá o se prolongara hacia otra celda unitaria, la dirección es la misma. ¿Okay? Entonces, solamente está marcando una específica dirección. ¿Okay? Entonces, si yo tomo el origen y tomo este punto, que es 1, 1, 1, ¿cuál va a ser la dirección? ¿Cuál es el final? No. No, ya. 1, 1. 1, 1, 1.
y llego hasta el punto. Entonces esta es la dirección 1, 1, 1. ¿Está bien? Esa es dirección 1, 1, 1. Esa es una dirección diagonal, porque estoy yendo de un vértice a otro. Justo. ¿Okay? Si llego a este punto de aquí, que es el punto 1, 0, 0, ¿cuál es la dirección? 1, 0, 0. Entonces hay direcciones que son, digamos, bastante importantes porque describen una dirección con respecto a o a B o a C o diagonales, ¿no? Tendría esta posible diagonal. Bueno, déjenme cambiar un poquito. ¿Cuál sería esta dirección, por ejemplo? Calculen esa dirección. ¿Del vértice al vértice? Sí. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1. Entonces estoy yendo. El desplazamiento hacia atrás de la celda, es decir, de un punto que está adelante en X hacia atrás en X, no hay movimiento en Y estoy subiendo de este punto a este punto, etc. Entonces eso es lo que me está marcando esa dirección, ¿no? Entonces esa dirección es menos 1, 0, 1 y podría tener esta otra dirección. ¿Cuál sería esta de acá? Eso es, menos 1. Menos 1. Eso es. ¿Okay? Esas son direcciones cristalográficas. Entonces, en algún momento yo quiero describir una dirección. De repente hay átomos que van a estar ubicados sobre esas direcciones, ¿no? Entonces, de hecho vamos a extender un poquito la estructura para visualizar algo de eso. Entonces, déjame hacer la transformación aquí. Entonces ese es mi. Y cómo se interactúan entre sí. Entonces, si me voy a la barra de herramientas, déjame ver. Aquí hay una de estas me permite seleccionar entonces podemos orientar la estructura en una dirección particular. Déjame ver si es, pueden identificar ahí cuál es rotate, set view direction, aquí está, set view direction. Entonces yo puedo decir, quiero ver la estructura pero en esa dirección, por ejemplo, ¿no? Una dirección específica. Entonces aquí yo estaría marcando el vector de la estructura reticular. Entonces la primera selección dice lattice vector, ¿no? Y correspondería a la dirección en índices UVW. Entonces vamos a, ya que sabemos que la dirección 1, 0, 0 por ejemplo corresponde con A, entonces si yo quiero alinear mi estructura y verla con respecto a A, entonces selecciono eso. ¿Sí? Bueno, está. La dirección sería la que sale de la pantalla, ¿no? Okay. Claro que esto está girado, entonces de repente tengo que recuperar esta vista. Entonces eso me permite ver, cada una de estas es una celda unitaria, ¿no?
El eje X en este caso sería Y y el eje Y sería Z. O sea, viéndolo de esa manera. Perdón. O sea, el que está así es el eje Y y el que está No, la dirección que yo he seleccionado es la dirección 1, 0, 0 y esa corresponde con qué. La de la. Exacto. Entonces A está aquí. Ajá, entonces la que está así. Y Entonces una es B y la otra es C. C. Así es. Entonces esa es la dirección. Ahora esta estructura es cúbica. Lo que yo espero ver con respecto a la dirección A, B o C es lo mismo, ¿no? Pero si yo selecciono una dirección 1, 1, 1, ahí está. Esa sería la dirección 1, 1, 1. Lo que estamos haciendo, ya habíamos dicho, es una dirección 1, 1, 1, es esta dirección que une dos vértices. Entonces, es como si ustedes tuvieran un cubo y lo giran. Y entonces lo que van a ver esencialmente es una estructura que en dos dimensiones parece un hexágono, ¿no? Aquí está un vértice, que sería el vértice de arriba del cubo, y atrás escondido está el otro vértice opuesto. Entonces yo veo esto. Entonces aquí tengo átomos que están en las aristas, ¿se dan cuenta? Entonces aquí hay un elemento de simetría que justifica que tenemos una rotación 3. Si se fijan en el grupo espacial, este 3 significa que yo puedo rotar la estructura 120 grados. Entonces, déjenme marcar, este oxígeno está sobre esta arista, sobre una arista perpendicular este otro, y luego para abajo está este, ¿sí? Entonces, si yo roto este oxígeno 120 grados, va a quedar para acá. Y si roto 120 grados adicionales, va a quedar aquí abajo. Pero esa simetría, que yo la describo en términos de oxígeno, pertenece a toda la estructura. Entonces yo puedo rotar esto 120 grados y todo va a caer en sitios equivalentes, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que yo puedo producir muchos átomos a partir de un oxígeno y un renio. ¿Okay? Esa es la dirección. ¿Okay? Esa es la dirección cristalográfica. No sé si hay dudas con respecto a cómo calcular y cómo interpretar una dirección cristalográfica. No, por ejemplo, ahí nos mostró 3 átomos. Los otros 3 átomos que faltaban de ese Del cubo. Están atrás. están atrás. O sea, no están en el mismo plano. No están en el mismo plano, claro. Ah, ok. Son estos de aquí, pero esos también van a rotar 120 grados. En su plano. Los que están en los. En su propio plano. ¿Otra pregunta? Muy bien. Entonces, lo que va a ser sumamente importante para nosotros va a ser precisamente también hablar de planos cristalográficos y quizá más importante. Sin embargo, son conceptos que están relacionados, ¿no? Yo necesito saber coordenadas cristalográficas y entender direcciones cristalográficas para luego interpretar planos cristalográficos. Los planos cristalográficos son sumamente importantes porque los planos cristalográficos determinan qué átomos están en la superficie, por ejemplo. Imagínense que esta fuera una nanopartícula de óxido de renio. O sea, ahí tengo... ¿Cuántos átomos en total tenemos ahí? Aprox. ¿Eh? No. O sea, ¿cuántas celdas unitarias he dibujado? 9. 9 en 2 dimensiones. Por 3, 27. Son 27. ¿Cuántos átomos tengo en cada celda unitaria? 4. Entonces son 27 por 4. ¿Sí? Eso es 108. Entonces tenemos aproximadamente 108 átomos. Esto sería una nanopartícula sumamente pequeña. ¿Ok? Pero ahora, fíjense qué átomos están en la superficie. Si yo quiero, bueno, todas las superficies son iguales. Entonces pueden ver, ahí hay una superficie. Esta sería la superficie. Entonces tengo átomos de renio y oxígeno que están distribuidos ahí. Lo que quiere decir que la carga muy probablemente está balanceada, ¿no? Yo tengo iones negativos e iones positivos en estas caras en particular, en esos planos cristalográficos. Okay. Déjenme hacer esa estructura un poquito más grande. Voy a poner
quizá más celdas. Entonces ahora serían 5 por 5 por 5. Eso es un total de 125 celdas. Prácticamente 5 veces más. Y ahora entonces voy a empezar a rotar. ¿Visualizan eso? ¿Qué tengo ahí? Diagonales planos. Son planos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué plano pudiera ser ese. Ahora, ¿qué átomos hay en esos planos? Ajá, están los oxígenos, ¿no? Entonces yo tengo un plano donde tengo oxígenos, que son los que más claramente los puedo visualizar. Pero ¿qué onda con esto de aquí? Son radios, ¿sí? Entonces, yo voy a tener planos. Sería un poquito trabajoso, pero yo puedo borrar átomos aquí, ¿no? Y bueno, habrá que ver. Pero entonces, yo podría tener una estructura cristalina cuya frontera, es decir, el borde donde termina la partícula, son puros oxígenos o son puros radios. Entonces ahora lo que voy a tener es una superficie donde tengo oxígenos y no tengo cargas positivas, porque esas están abajo, en otro plano interior. O podría yo terminar la estructura con cationes de renio. Entonces, eso quiere decir que yo voy a tener estructuras distintas, composiciones químicas distintas, energías superficiales distintas, y entonces aquí es cuando es importante la estructura cristalográfica planar, es decir, qué planos están disponibles para hacer qué tipo de química o qué propiedades van a tener. Cada plano tendrá propiedades distintas, ¿okay? Entonces, esa es quizá una de las razones por las cuales yo quiero saber qué planos estoy exponiendo en el momento que yo preparo una nanopartícula. ¿Okay? La otra razón por la cual un plano es importante es porque vamos a ver que nosotros podemos usar rayos X para conocer la estructura cristalográfica de un sólido. Resulta que si yo ilumino esta superficie con rayos X, la densidad electrónica de estos átomos me van a permitir rebotar los rayos X, ¿sí? Pero entonces, de repente, yo tengo una radiación donde otra línea de rayos X va a la segunda capa de oxígenos, por ejemplo, y luego rebota aquí. Y entonces, como ya tengo dos líneas, lo que puedo averiguar es qué tipo de interferencias constructivas y destructivas ocurren aquí. Y bajo ciertas condiciones geométricas, entonces puedo nada más preguntarme en qué momento yo tengo interferencias constructivas y relacionar eso con la geometría de mi celda unitaria, es decir, cuál es la distancia entre este plano y este plano, etcétera, etcétera. Entonces, la razón que yo tengo planos o el hecho de que yo puedo observar planos en una estructura cristalográfica es lo que me permite entender el fenómeno de difracción de rayos X. ¿Okay? Eso es otro elemento que vamos a ver. Pero bueno, entonces antes de hacer eso, lo que vamos a discutir es cómo describimos planos. ¿Okay? Déjenme aquí entonces. Bueno, aquí tengo otro ejemplo también interesante. Vamos a mostrarles esto. Okay. Esta es es un pedacito de silicio que viene de una oblea de silicio. Y bueno, el silicio es esta superficie que está aquí, pero eso está recubierto de nitruro de silicio, de un nitruro de silicio amorfo. ¿Okay? Entonces son dos cristales covalentes que tienen propiedades químicas muy distintas. Entonces, resulta que en microfabricación yo puedo utilizar herramientas de litografía para hacer patrones sobre el silicio.
Entonces, imagínense que el nitruro de silicio funciona como una pantalla o una plantilla, digamos. Entonces, yo puedo hacer estas figuras sobre el nitruro de silicio mediante un proceso que se llama etching, ¿no? Digamos que tengo mi plantilla y hago estas figuras, ¿de acuerdo? Las hago sobre el nitruro de silicio, es decir, ataco el nitruro de silicio. Entonces la estructura esta sería más o menos así. Tengo nitruro de silicio y abajo tengo el silicio. Al principio toda la superficie está cubierta por el nitruro de silicio, pero luego lo que hago es, por métodos químicos, ataco esta capa, y el proceso químico que voy a usar para atacar esta capa no ataca el silicio. Lo que hace es descubrir nada más ese espacio. Pero entonces ahora tengo áreas de la superficie del silicio que están cubiertas, están protegidas, y otras que están desprotegidas. Y luego ahora hago otro ataque químico. Este es muy simple porque se hace con hidróxido de potasio. Y entonces empiezo a desgastar la superficie del silicio, ¿sí? Y entonces puedo hacer estructuras sobre el silicio, como cavidades. Ahora, lo interesante de esto es que lo que me interesa pueden ser dos cosas. Puede interesarme el nitruro de silicio que dejo arriba, o puede interesarme el hueco que estoy haciendo sobre el silicio. ¿Okay? Entonces, ahí está. Estas son diferentes estructuras. Entonces, eso es una fotografía con un microscopio óptico, pero si vamos a un microscopio electrónico, entonces esto se ve así. No sé si identifican que tenía ahí una estructura. Déjenme juntarles. Esa de ahí, ¿sí? La que está en el cuadrito rojo, ahora la veo con un microscopio electrónico y se ve así. Entonces lo que están viendo es arriba el nitruro de silicio y abajo es el hueco que estoy logrando crear por el ataque químico. Ahora, ¿se dan cuenta de cómo es la geometría del hueco? Es como una pirámide invertida. Así es, exactamente. Entonces es una pirámide invertida. Ahora, fíjense, esta es la escala. Esta escala es de 320 micrómetros, o sea, esto sería una cuarta parte, eso sería 80 micrómetros. La mitad de eso serían como 40 micrómetros. Entonces, esto mide como 40 micrómetros más o menos. ¿Sí? El grosor de un cabello son 60 micrómetros. Entonces, esto es sumamente delgadito. Pero se dan cuenta que lo que cambia es el espacio que hay de separación entre estos huecos. Cada vez están más cerca. Entonces, aquí el ataque me genera un hueco que es como una pirámide invertida. ¿Sí? Bueno, no pirámide, pues está alargada, es como un canal que tendría una sección transversal así, ¿no? Si vemos la sección transversal se vería así. Y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Pero aquí, fíjense cómo. Aquí, ¿qué está pasando? Ya atravesamos una puntada. Exacto, están tan cerca estos huecos que entonces el desgaste, de repente están así separados, muy cercanos, y entonces el desgaste que yo tengo empieza a comer este material para acá, y entonces tengo algo que va todavía más para abajo. Aquí claramente se puede ver, estas dos estaban sumamente cerca, entonces ahora este hueco es mucho más grande. Aquí nada más está acotado hasta donde las caras llegan. Esto es relevante, ¿por qué? Porque estos son precisamente planos cristalográficos. Las obleas de silicio están orientadas a un plano cristalográfico. ¿Sí? Por ejemplo, la oblea esta es 100. Entonces, tiene la dirección 100. Esa sería la dirección 100. Cuando yo hago el ataque con hidróxido de potasio, el ataque es no en esta dirección, no es para acá, sino es en la dirección 111, es para los lados. ¿Sí? Entonces el ataque químico del hidróxido de potasio es en una dirección distinta a la cual estoy exponiendo el silicio.
Eso lo que hace es entonces que el material se desgaste de una forma particular, que sería esta forma. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque yo tengo diferentes átomos y diferentes densidades de átomos sobre cada plano. ¿Okay? Entonces, esto me permite hacer ataques y darle forma a la estructura. Claro, tengo que jugar con esto. Pero por ejemplo, a alguien que se le ocurrió algo interesante dijo, ¿qué tal si yo hago un ataque a un silicio que sea suficientemente delgado? Imagínense que hizo algo similar, poner una máscara de nitruro, abrir un hueco, pero hacer esto sobre una capa de silicio muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ataque va a atravesar el silicio. ¿Sí? Entonces ahora tengo una pirámide aquí con un hueco que es muy chiquito. ¿Y esto dónde se usa? Procesador, En impresoras inkjet. Porque entonces yo pongo la tinta aquí y pongo un piezoeléctrico, algo que me empuje esto. Entonces cuando yo quiero dibujar un píxel, mando un impulso a algo que va a estar empujando la tinta, y entonces empuja la tinta, y como el hueco es muy pequeño, sale una gota. ¿Sí? Entonces imprime un píxel. Ya sé. Entonces, bueno, es que una vez yo vi una impresión en un microscopio y serían puros puntitos. claro. Es por Sí, eso. es discreta, ¿no? Entonces lo que tú haces es, para tener más densidad, necesitas muchos puntitos cerca. Entonces, qué tan pequeña es esta gota y qué tan fácil tú puedes orientarla sobre el papel es lo que va a determinar la calidad de tu impresión, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una aplicación que se puede hacer con respecto a esto. Si lo quieres ver mejor, pon una impresión calidad barata. ¿Perdón? Es que si le pones impresión calidad barata, las gotas son visibles porque utiliza menos tinta, así que los espacios entre la impresión ok. son más grandes. Correcto, o sea, no, la densidad de la tinta es mucho menor. Correcto. Sí, tú puedes manejar eso. Ahí hay un acercamiento. Ahora me voy a acercar a ese punto. Aquí lo que tengo es esto. ¿Sí? Entonces, ahora lo que me interesa es este material, porque he atacado el silicio y estoy dejando un hueco, es como una piscina, y esto es una viga suspendida. Entonces es algo así. ¿De acuerdo? O bueno, si lo dibujo en perspectiva, sería algo así. Entonces ahora tengo algo que, si yo le aplico una presión aquí, se va a doblar. Entonces yo puedo medir qué tanto el material se deforma a una perturbación, a un peso. Entonces eso es como una viga voladiza que me permite medir cambios de posición. Y este tipo de cosas, esta es muy simple, pero otras más sofisticadas se utilizan como acelerómetros, ¿no? Entonces si yo muevo algo, la aceleración hace que eso tenga una deflexión, y también puedo medir la deflexión y decir, bueno, ha habido un cambio a tal aceleración. Entonces, estos son elementos de microfabricación que utilizan precisamente el concepto de la reactividad de sustancias o planos para aprovechar este tipo de fabricación. Son ataques químicos que dependen de que esto ocurra a diferentes velocidades en un plano o en otro. Entonces, este es un plano y este es otro plano. Este sería un plano cristalográfico, es el plano 100, y este es el plano 111. ¿Okay? Tiene mucho que ver con las direcciones. ¿Por qué? Porque la dirección perpendicular a este plano es la dirección 1,1. Entonces, si yo tengo un plano, la dirección perpendicular a ese plano tiene los mismos índices. ¿Claro? Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo describimos un plano cristalográfico. Ok. Ya está. Entonces, esto lo pueden ver en Callister. De hecho, el material corresponde al libro de Callister. Y lo que tenemos son dos celdas unitarias.
Si ustedes se fijan, aquí está el origen y me está marcando direcciones X, Y y Z. ¿Okay? Me dice además que este plano es equivalente a este y al de abajo. Y eso es razonable porque yo tengo simetría translacional, ¿no? Yo puedo mover este plano una dirección en, esto sería el parámetro C, entonces para arriba o para abajo, y sigue siendo el mismo plano. ¿Cómo es que nosotros vamos a determinar un plano? Lo primero que me interesa es encontrar o preguntarme cuáles son los puntos que corta el plano, sobre los ejes. ¿Okay? Entonces, el plano lo voy a describir en función de los puntos que corta sobre los ejes. ¿De acuerdo? Y entonces, tienen que ser diferentes de cero. Eso es importante. Si ustedes se fijan, este plano está pasando por 0 en Z, ¿sí? Pero yo no quiero eso, voy a evitar el 0. Ahorita va a ser evidente por qué. Por eso es que es importante considerar que ese mismo plano yo lo podría analizar aquí o aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto que está cortando ahí en Z? 1. Correcto. Entonces, la coordenada completa es 0, 0, 1. Entonces, ahora el plano está cortando C o Z en 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a ponerlo más bien en términos de A, B y C. Entonces, ya tengo la primera respuesta. El plano corta a C en 1. Ahora me regreso a para visualizar un poquito mejor qué pasa con ejes X, Y o A y B. ¿Dónde corta el plano? ¿En qué punto corta al eje X? Es como una pregunta capciosa, ¿no? ¿Dónde corta? Exacto, o sea, el plano coincide con el eje, el plano pasa por el eje. Entonces, podríamos decir que corta aquí, 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 y en realidad corta en todos los puntos. Entonces, realmente el corte es infinito. ¿Sí? O sea, el momento que el plano y el eje coinciden, entonces no hay un solo punto que yo pueda describir, entonces tengo que decir. ¿Qué pasa con el otro eje? Es igual. Pasa exactamente lo mismo. De hecho, el plano XY es coplanar con este plano. O sea, este plano yo lo podría describir con el plano XY. Ok, entonces ya con esto concluí la primera tarea. Es responder cuáles son los puntos de corte. En el caso sí tengo un valor, en el otro tengo que marcar infinito. Lo segundo entonces que vamos a hacer es sacar valores recíprocos. Lo que me interesa es obtener los recíprocos de esto. Es decir, voy a obtener 1 sobre infinito, 1 sobre infinito y 1 sobre 1. Y entonces estos son los índices que yo necesito para el plano, que son 0, 0, 1. Y como es un plano, voy a usar paréntesis. Yo no puedo confundir plano y dirección. Por eso entonces los planos están entre paréntesis y las direcciones entre corchetes. ¿De acuerdo? Ahora, en términos generales, estos recíprocos, H, los vamos a llamar HKL, estos se llaman índices de Miller. ¿Okay? Entonces, HKL, que son los valores que describen un plano, son índices de Miller. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta o cuando estábamos haciendo Perdón. ¿cuáles son los índices? Cuando ya tenemos... Sí, los índices son estos. O
sea, esto es El 0, recíproco. el recíproco. Estos son los índices de Miller, vamos a llamar HKL. ¿Ok? Profe dijo que los paréntesis son planos o al revés. No, en direcciones usas corchetes Y para y en posiciones. planos usas paréntesis. Y posiciones también. No usas ni comas ni paréntesis, nada más los números. ¿Ok? Entonces digamos como la convención. Si ustedes leen un paper o un artículo que está hablando sobre una estructura cristalográfica, esa es la manera en que van a saber si están hablando de planos o direcciones. Ok.